Hola, soy Raúl de Metaaprendizaje y en este vídeo te voy a mostrar cómo puedes mejorar la memoria en 10 minutos para tu oposición. Lo vas a hacer de manera muy rápida y vamos a trabajar las tres claves que te muestro a continuación. Primero, vamos a trabajar el tema de la atención. Es muy importante porque va a estar implicada en todos los procesos de la memoria. Vamos a trabajar el olvido y vamos a trabajar cómo instalar un sistema para que recuerdes mayor cantidad de material y no cuando pase el tiempo no te pegues un tortazo dándote cuenta de que se te ha olvidado todo, ¿vale? Entonces, ¿qué elementos de la memoria vamos a trabajar? Bueno, pues nos vamos a imaginar que la memoria es como un gran archivador y vamos a trabajar tres elementos. Primero, cómo registrar el material, luego cómo almacenarlo y luego cómo recuperarlo cuando pues, lo hemos metido en nuestra memoria y necesitamos extraerlo pues, para el examen o para hacer los repasos o para lo que necesitemos, ¿de acuerdo? Entonces, primero que nada, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Bueno, pues esto te voy a mostrar una sesión de estudio, cómo la podemos estructurar para que tu memoria funcione al máximo. Vamos a trabajar tres claves. La primera clave va a ser al inicio, la segunda en el desarrollo, cuando estés propiamente estudiando, y la tercera al final de la sesión. Y vamos a hacer tres acciones súper concretas. Primero que nada, multiplicar la atención. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que entender es que la atención la tenemos que proteger, y esto es súper importante, y no me cansaré nunca de decirlo, ¿vale? Entonces, primera acción que vamos a hacer es eliminar distractores. Dos distractores fundamentales, el móvil y las redes sociales. Mucha gente dice, es que esto es súper obvio. Ya, es súper obvio, pero la mayor parte de la gente no lo hace. Yo voy a la biblioteca a estudiar y veo a todo el mundo con el móvil encima de la mesa. Es imposible, métete esto en la cabeza, ¿vale? Es imposible mantener la atención y recordar nuestro material de estudio si tenemos el móvil encima de la mesa o si estamos con redes sociales. Así que la primera acción va a ser apartar móvil y redes sociales. Sé que es obvio, pero nadie lo hace. Entonces, si tú lo haces, vas a marcar una diferencia. Segundo punto, una vez que hemos eliminado distractores, potenciamos la atención. ¿Y cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer con dos acciones. Primero, definir una limitación temporal y mini objetivos en la lectura que vayamos a iniciar en ese material de estudio que tengamos que hacer. Mini objetivos que pueden ser, me voy a leer el primero o el segundo párrafo. Voy a tratar de hacer un pequeño resumen de esto que lea, ¿vale? Por ejemplo, imagínate que tienes que leer un tema sobre leyes. Te vas a hacer pequeñas preguntas, ese va a ser tu mini objetivo, hacerte pequeñas preguntas sobre qué tipo de información te vas a encontrar en esa ley que estés estudiando o en ese material que estés estudiando. Esto lo que va a hacer es focalizar tu atención, dar un propósito a la lectura. Si leemos un material con un propósito, nuestra atención se focaliza y eso es súper importante para que podamos retenerlo después, ¿de acuerdo? Entonces, la atención es la clave para tu memoria, es súper importante que lo tengas en cuenta, ¿vale? Y hay que protegerla siempre, muy importante. Segunda clave, reducir el olvido. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, pues vamos a hacerlo con un pequeño cambio de perspectiva, que es la memoria es asociativa. De alguna manera tratamos de asociar siempre ese material. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ese material que estamos leyendo, que estamos tratando de estudiar, asociarlo con algún material que ya tenemos en nuestra mente. De alguna manera lo que tratamos de hacer es conectar ese material con conocimientos previos que tenemos y así damos un significado. Yo hace un momento te acabo de poner un ejemplo comparando la memoria con un archivador. En este caso estoy haciendo ese principio, estoy asociando un proceso complejo como es el de la memoria humana con algo que ya conoces, que es similar, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de metáforas ayuda muchísimo a recordar la información. Y otro aspecto súper importante, que imagínate que no tienes conocimientos de ese nuevo material, las preguntas que nos hemos hecho en el apartado anterior van a ayudar a que podamos asociar ese material con esa búsqueda que estamos realizando. Si estamos buscando respuestas, ya tenemos algo con lo que asociar. Yo estoy buscando la respuesta sobre lo que significa una ley o qué implica esa ley. Bueno, lo podré encontrar o no lo podré encontrar, pero ese acto de buscar y de tratar de asociar el material me va a ayudar a recordarlo muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, aquí estamos creando estructuras de recuerdo y es súper importante que tengas esto en cuenta. Tenemos que buscar asociar ese material para darle un sentido. Bien, ¿qué más elementos? La tercera clave, cómo instalar un sistema de recuerdo. Esto es súper importante también para oposiciones. ¿Por qué? Mira, en la memoria hay algo que se llaman las curvas del olvido. Cuando terminamos de estudiar, al poquito tiempo, a los 20 minutos empezamos a olvidar el material. De hecho, al día siguiente generalmente se nos olvida casi la mitad del material. Y esto es algo completamente normal. Mucha gente se agobia, pero es algo completamente normal. ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, pues esto lo vamos a evitar con el repaso. Podemos cambiar las curvas del olvido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros al final de nuestra sesión de estudio repasamos un poquito, hacemos que
pasamos a otra curva del olvido. La curva del olvido se desplaza. Entonces volvemos a recuperar esa información. Si al día siguiente o posteriormente hago otro repaso, pues las curvas del olvido me van a ayudar a retener la información por más tiempo, hasta que llega un momento que toda esa información pasa a la memoria a largo plazo y el conocimiento, esa información se hace permanente, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, si no repasamos, el material se nos va a olvidar, no lo vamos a retener, y si repasamos, hacemos que las curvas del olvido se desplacen y retendremos muchísimo más ese material. Fíjate, esta es la estructura que generalmente tenemos en una formación reglada, la que tienes arriba. Aquí, más o menos, podemos permitirnos el lujo de vez en cuando de darnos atracones, porque los patrones que seguimos son parecidos a los repasos de las curvas del olvido. Entonces, de alguna manera, volvemos a recuperar la información. En el punto de abajo tienes la estructura de una oposición. Imagínate que tienes la oposición, el examen de oposición de aquí a un año. Si tú estudias todo el material y no lo repasas, va a ocurrir lo que has visto aquí, que se nos va a olvidar el material. Entonces, clave, vamos a hacer siempre repasos al final. Esto es obligatorio, ¿vale? Esto es una parte del estudio. Entonces, jugaremos con esa ventaja de las curvas del olvido, ¿de acuerdo? Entonces, súper importante, siempre, siempre, siempre repasar el material. Va a ser mucho más fácil para ti y vas a recordar el material por más tiempo. Si además, imagínate que haces esto en una sesión de estudio de 4 horas o de 5 horas, pues vas a conseguir un efecto multiplicador. Vas a recordar muchísimo más todo el material que estés estudiando en tu oposición, ¿vale? Entonces, te he comentado lo importante que es el repaso, y esto es lo que estoy haciendo yo ahora, de hacer un pequeño repaso. Hemos visto en el vídeo lo importante que es la atención y cómo protegerla. Es súper importante protegerla. Segundo elemento, hemos visto principios asociativos, muy sencillos, sin técnicas extrañas, simplemente con relacionar el material nos va a ayudar muchísimo a recordar. Y tercera parte, utilizamos el repaso de manera sistemática y estructural para recordar mayor cantidad de información, ¿de acuerdo? Entonces, también quería invitarte, ahora que ya conoces estos elementos, a una clase donde vamos a profundizar muchísimo más. Esto que has visto aquí es la parte superficial, ya te va a ayudar muchísimo, pero lo que quiero es que no te des ni un solo tortazo con tu oposición, y vamos a trabajar en profundidad todos estos aspectos que de alguna manera afectan a tu oposición. Así que nada, te animo, es una clase completamente gratuita, te animo a que estés dentro, te dejo el enlace por aquí debajo, apúntate porque va a ser muy interesante, vas a descubrir un montón de cosas que te van a ayudar a estudiar más rápido, mejor y con mayor calidad, y retener por más tiempo la información. Así te ahorras esfuerzos inútiles y pegarte tortazos con tu oposición. Lo dicho, te dejo por aquí debajo el enlace y nos vemos dentro de la clase.